Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy bienvenidos mis hermanos sean a este segmento, en el cual seguimos viendo, seguimos descubriendo este gran regalo que podemos ir construyendo en nosotras las mujeres. Por eso, mis hermanos, reciban un cordial saludo a través de este segmento de El Ser Mujer. Con ustedes nuevamente su hermana Belén. Vamos a compartir hoy lo que es la quinta familia de virtudes de pureza. Qué importante para nosotros el estar descubriendo de qué manera nosotros podemos ser santos. Y es a través del descubrir precisamente estos vicios que nos están de alguna manera perjudicando para llevar a cabo esta santidad. Y estos son los que precisamente nos impiden un crecimiento espiritual. Y qué bueno que a través de esta enseñanza podemos ir construyendo una espiritualidad de calidad, porque a través de descubrir en nosotros esos vicios, esos pecados, pero también hemos descubierto también esa familia de virtudes y que sobre todo, mis hermanos, a veces nosotros no vemos esas virtudes en nosotros. Siempre ocupamos nuestra mirada en solamente lo que son nuestros defectos, nuestros pecados, y no en nuestras cualidades, no en nuestras virtudes. Por esta razón, la necesidad de ir más allá de, ahora sí, no solamente meter los pies o los dedos a lo que es a la orilla del mar, sino ir a la profundidad del mar, en el cual nosotros nos podemos encontrar con esos grandes tesoros. Es cierto, nos encontramos también con obstáculos porque siempre la profundidad del mar nos depara las dos cosas. Pero es importante que nosotros nos atrevamos ahora sí, a interiorizar mucho más lo que es nuestra vida espiritual. Y qué mejor de ejemplo que esta profundidad del mar en la cual ahora sí esos buzos que saben ir mar adentro y penetrar ahora sí hasta el fondo del mar y descubrir esos tesoros que hay en el mar. Entonces, pues no tengamos miedo, mis hermanos, no tengamos miedo de ir a esa profundidad, a descubrir que hay cosas que no nos agradan, pero también va a haber tesoros en nosotros que de esa manera vamos a poder poner en práctica para poder caminar mejor espiritualmente. Vamos a ver en estos momentos sobre estas virtudes de pureza, que vamos a ver que acabamos de ver precisamente lo que son las virtudes los pecados de impureza. Entonces, vemos que siempre vamos a tener de parte de nosotros esas virtudes para poder deshacernos de esos pecados que tanto nos estorban. Pero nos dice la palabra de Dios que en cambio el fruto del Espíritu es amor, modestia, continencia y castidad.
Gálatas 5:22. Y nos dice también la palabra de Dios en Sabiduría 4:1. Mejor es carencia de hijos acompañada de virtud. De igual manera, Efesios 5:3, la fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se mencione entre vosotros como conviene a los santos. Pues con esta palabra damos inicio, que el Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestra luz, y que este segmento quede sometido al señorío de Jesús. Que todo sea para la gloria de Dios y bien de nuestras almas. Amén. Vamos a ver lo que es la pureza, esta virtud de la pureza. ¿Qué entendemos por pureza? Algo limpio, algo puro, algo transparente, pero que volvemos a caer en el gran error a veces cuando nos ponen una pantalla grandísima, blanca, donde vamos a ver una película o algunas filmaciones que queremos ver, y que por desgracia a veces mientras empieza esa película estamos viendo la pantalla y ponemos nuestra mirada en un puntito negro o por allí en algún animalito que anda por ahí, alguna mosca, alguna hormiguita, algo, y que a veces se enfoca nuestra mirada en esa pequeña mancha. Entonces no nos pase a nosotros en este caso lo mismo, que sé que la mayoría de las veces nos toca esto, y que a veces, por desgracia, yo ya les comentaba un testimonio, que cuando mi hijo estaba en la secundaria, él empezó ahora sí a desenvolverse y también sus inquietudes, sus vagancias, ¿no? Y entonces hubo un acontecimiento en el cual me tuvieron que mandar llamar. Y entonces me mandó a hablar la orientadora. Y ya platicando conmigo me dijo que era mejor que directamente fuera con una psicóloga, que me iba a recomendar una psicóloga que me iba a ayudar. Y sí, gracias a Dios fui con la psicóloga, y como a mí me ha gustado mucho lo que es la psicología, porque a mí me hubiese gustado estudiar psicología, pero me interesa muchísimo la psicología, y inmediatamente fui a ver qué me decía la psicóloga. Cuando yo le expuse el problema de mi hijo, ella se dio cuenta inmediatamente que yo ya estaba ahora sí tan aturdida de los problemas, que solamente veía lo negativo. Y entonces ella me escuchó, y entonces hubo un día que me dijo: le voy a dejar una tarea. Dijo: necesito que para la siguiente cita me traiga 10 virtudes que usted le encuentre a su hijo. No, le digo, olvídese de eso, no, para nada. Le digo, ¿dónde le voy a encontrar a este muchacho 10 virtudes? Bueno, usted se las va a buscar. Y claro, créanme lo que no, yo no se las encontraba para nada ni por ninguna parte. Solamente sabía hablar de lo que eran sus vicios, sus pecados, sus actitudes negativas. Entonces, pero un día le dije: Señor, tengo que llevar esta tarea, y solamente tú que lo creaste sabes que tú no lo creaste puros defectos, que también le has dado cualidades. Por eso quiero que tu Espíritu Santo me ilumine y yo pueda ver en él esas virtudes que estoy segura las tiene. Y créelo, mi hermano, mi hermana, que verdaderamente le encontré esas 10 virtudes. Yo sé que las tiene y yo sé que es difícil. Muchísimas veces yo le decía: hijo, te amo, pero todos esos defectos que estaban a flor de piel
me impedían acercarme a Él. Y esto es precisamente lo que nos impide amarnos los unos a los otros, entendernos, soportarnos, sobrellevarnos, que solamente con las virtudes nosotros podemos en este caso ver las cualidades de los demás. Pues gracias a Dios le llevé la tarea a la psicóloga y me dijo, ya ve que su hijo no es solamente defectos, que está viviendo tal vez una etapa difícil, pero que tal vez usted no puede entender esa etapa que está viviendo. Y es cierto. Entonces, ahora sí que para padres nunca estudiamos, y que ahora por eso tanto interés en las escuelas de la escuela para padres, precisamente porque hay muchas cosas que no entendemos, porque pues no sabemos. De igual manera nosotros a través de esta enseñanza estamos descubriendo que son muchos los pecados que trabajan tan diferente manera, pero que también en este caso tenemos a nuestro favor estas virtudes. Y que al tener el conocimiento de ellas, pues las podemos poner en práctica. Nos dice, quiero en mi oasis la pureza espiritual perfecta, pues es la pureza espiritual perfecta, no solo la limpieza del cuerpo y mente, sino el depuramiento absoluto de todo afecto menos puro. Entonces, de ese puntito del cual yo te hablo en esa pantalla grande blanca, también tenemos que quitar ese puntito, aunque aparentemente ya yo me haga la oxisa y no quiera ver ese puntito, ahí está ese puntito. Por eso dice que tiene que haber ese depuramiento absoluto de todo afecto menos puro, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, mis hermanos, está el purgatorio, porque tenemos que ir a fuerzas ahora sí, a depurarnos de todas esas impurezas que todavía están en nosotros. Y mucho más cuando no tenemos el cuidado en el momento que no sabemos ni cuándo vamos a morir. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos viendo estas virtudes de pureza. Sobre todo les decía, en algunos vicios que mirábamos el día de ayer, precisamente mirábamos uno de ellos en el cual decía que trabajaba más en las mujeres. Hay vicios que trabajan más en las mujeres, porque nosotros tendemos a veces a ser más vanidosas, más coquetas. Entonces, por eso esta insistencia, mis hermanos, de este segmento del ser mujer, tratar precisamente estos vicios, pero también estas virtudes en las cuales nosotros podemos crecer espiritualmente y ser esas mujeres que Dios quiere de nosotros. Recuerden que nuestro corazón debe de ser ese sagrario donde habita Dios y donde habita la soberbia, donde habita todos estos vicios ya mencionados, pues no puede entrar esa presencia del Señor. O el pecado
¿verdad? O Dios. Entonces, por esta razón necesitamos ir descubriendo en nosotros toda esa miseria humana que a veces traemos y que a veces tendemos, ahora sí, a realzar más las cosas del mundo, como en este caso ya decíamos lo que es la vanidad y la soberbia y todo lo que nosotros a veces tendemos a florecer mucho. Entonces ya decíamos, ¿verdad?, que debe de haber esta pureza, este depuramiento absoluto de todo afecto, ahora sí, de todo lo impuro. Por lo tanto, debe de ser esa pureza sublime, virgen, a semejanza de Dios, a semejanza de Dios. Entonces, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por esta razón es que viene la palabra de Dios a confirmarnos que debemos de ser puros, como dice, no solamente de pensamiento, dice, no solamente no solamente esa limpieza de cuerpo y mente, sino debe de haber ese depuramiento absoluto, completamente limpio. Por esta razón, pensamos y debemos de pensar mucho, mis hermanos, en lo que es el purgatorio, porque ahí tendremos que ser blanqueados de cualquier impureza. Tenemos que ser depurados de cualquier impureza, porque debemos de ser a semejanza de Dios. La pureza, pues, es el reflejo de Dios. La pureza en Dios es innata, porque Dios mismo es pureza. Dios es un cristal sin mancha y nada menos que en esta transparencia divina se ve reflejada la imagen de la Trinidad Beatísima. Entonces debemos de ser esos cristales limpios. En estos momentos yo estoy al frente de un cristal que nos divide, los técnicos y aquí la cabina, y entonces yo puedo ver a mis hermanos de aquel lado, los puedo ver con claridad, pero también puedo ver algunas imperfecciones en el vidrio. Entonces yo tengo que ver esas imperfecciones y ahora sí ponerme a limpiar ese vidrio, y así mismo debe de estar mi alma para que Dios se refleje en mí y yo en Dios. Entonces, ya dice, Dios es la luz, es claridad, Dios es limpieza, la esencia de Dios es, repito, la pureza, porque la pureza es la esencia de la luz misma, de la limpieza. Entonces, precisamente este conjunto de luz, santidad y pureza, inseparables entre sí, representa nada más y nada menos que a la Trinidad Beatísima, una en tres y en una, pues Dios Padre como santidad, Dios Hijo abarcador a la santísima humanidad pureza, y Dios Espíritu Santo como luz. Entonces vemos que esta pureza, esta transparencia que encierra la Santísima Trinidad es nada más y nada menos que ese océano, ese oasis de pureza, de divinidad, de majestad. Y que precisamente en nosotros deben de estar siempre patentes esos deseos, esos anhelos de ser mejores cada día, de ser transformados, de ser ungidos, de ser purificados, santificados, para poder ser agradable a los ojos de Dios. Quiero también decirte que no es fácil,
Y a veces hay momentos en los que nos desesperamos porque decimos, Dios mío, yo misma creo que al tener tanto tiempo en el Señor y luego aparentemente al llegar a ciertos momentos tan especiales en mi vida espiritual, dije, ya lo viví casi todo. He vivido experiencias sumamente hermosas, maravillosas en el Señor, pero mis hermanos, mientras estemos aquí en este mundo, jamás vamos a alcanzar a conocer a Dios. No vamos a poder alcanzar esa grandeza, esa divinidad. Al contrario, mis hermanos, conforme avanzamos, conforme crecemos espiritualmente, más encontramos nuestra miseria en nosotros. Y es cuando decimos, Dios mío, parece ser que no he empezado a caminar en el Espíritu. Parece ser que no he avanzado en nada. Quiero decirte, mi hermana, mi hermano, que no es esto, porque esta grandeza de Dios nunca la vamos a alcanzar a abarcar del todo, hasta un día que estemos en su presencia. Hasta entonces podremos ver esa grandeza, esa divinidad, esa majestad que es Dios. Hasta entonces. Por eso tantas veces que nos dice la palabra, nada de lo que estamos viviendo se compara con la eternidad que un día tendremos. Por más difícil que sean nuestros problemas, por más difícil que sea nuestra situación, mis hermanos, un día podremos gozar de la presencia del Señor. Y entonces vamos a decir nosotros, no era nada lo que yo vivía, no era nada lo que yo pasaba. Y créelo que así es. Así es, porque nos han enseñado estos grandes hombres que ya viven en la presencia del Señor, en esa santidad que ellos lucharon por conseguir y que ahora nos invitan a nosotros también a aferrarnos y a pedirle su ayuda, a pedirle su intercesión para alcanzar estas promesas de la vida eterna. Entonces, por esta razón también nos dice que la cruz ha sido y será siempre, dice, el asilo de la pureza y de su muralla o fortaleza. La cruz ha sido y será siempre el asilo de la pureza. Entonces, hemos dicho, mis hermanos, muchísimas veces que no podemos apartar la cruz de nosotros. No podemos apartar de nosotros ese sufrimiento. Al contrario, mis hermanos, entre más sufrimiento hay y lo entendemos y lo aceptamos y lo hacemos nuestro, es cuando estamos viviendo precisamente esa cruz. Y es precisamente los momentos más hermosos que le agradan al Señor, porque entonces Él puede decir, este discípulo me entiende, este discípulo me ama, este discípulo está dispuesto a seguir, aún en medio de la cruz, aún en medio de del sufrimiento. Porque quiero decirte, mi hermano, que nada, no hay nada, ni ser terreno, no hay nada, ni medios económicos, no hay nada que se le pueda comparar con el Señor. Por eso esta necesidad, por eso este celo de seguir creciendo y seguir compartiendo contigo, mi hermana, mi hermano, estas enseñanzas que nos pueden ayudar a ser mejores cristianos y sobre todo a llegar a la santidad. ¿Y qué te puedo decir, mis hermanos? ¿Qué te puedo decir sino que nos tomemos de la mano
y acompañémonos en ese camino, por difícil que éste sea. No lo dudo que estés pasando situaciones difíciles, situaciones de cruz, pero te invito a que le digas al Señor, gracias por estos momentos de cruz. Hoy puedo decirte que estoy de tu mano. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos en este segmento en el cual estamos viendo precisamente las virtudes de pureza y estamos hablando sobre la virtud precisamente de la pureza. Entonces les decía precisamente que la cruz ha sido y será siempre el asilo de la pureza. Por eso nos dice también que para esto se clavó en ella la misma pureza, para comunicarle esta virtud celestial. Por lo tanto, nos dice que los religiosos y las religiosas de la cruz deben de ser religiosos y religiosas de la pureza. Entonces, hay estas comunidades, precisamente, comunidades de la cruz, religiosos de la cruz. Y entonces es aquí donde el Señor les dice que deben de ser religiosos y religiosas de la pureza. O sea, practicando esta virtud de la pureza. Pero vamos ahora a hablar sobre lo que es la castidad. La castidad. La castidad no es lo mismo que la pureza, pues la castidad es fruto del Espíritu Santo, que es la pureza misma, como si la pureza fuera un árbol y la castidad el fruto del árbol. Dios es pureza y Dios no es castidad, sino que es el foco de la luz, la cual es la pureza, y un rayo de esta luz es la castidad. Un rayo de esta luz es la castidad. Entonces, de ese oasis del amor, precisamente es donde brotan estas virtudes de transparencia, limpias, puras, que entra precisamente castidad, inocencia, ahora sí, todas estas virtudes van a entrar en lo que es esta familia de la pureza. Entonces, nos dice también que sobre la virginidad, dice que es una cosa muy preciosa y es muy amada de mi corazón, porque procede también como la castidad del árbol santo de la pureza. Entonces, estas virtudes son esas ramas, esas pequeñas ramas, lo que es la castidad, la virginidad, de esa castidad, de esa virtud de la pureza, como esas ramitas, el árbol siendo la pureza. Entonces también nos dice que procede también como la castidad del árbol santo de la pureza. También la virginidad es un fruto más rico que la castidad y procede del mismo foco de la pureza, pues la virginidad,
que yo más estimo es la del alma, a la cual acompañan otros dones y frutos de la pureza. Quiero con esto poner un ejemplo. Recuerdo muy bien en una ocasión una muchachita que fue violada, y esta muchachita era así tan especial, tan virtuosa. Entonces su mayor dolor de esta adolescente era precisamente, ella dijo, haber perdido esa pureza porque fue violada. Entonces, cuando fue a un sacerdote pues a que le ayudaran, porque esta niña más tendía a que iba ahora sí a ser religiosa. Entonces le dijo el sacerdote: no te preocupes, no basta ese acontecimiento que has vivido y que aparentemente perdiste tu virginidad, tu pureza, pero la que verdaderamente vale es la de tu corazón, esa pureza, esa virginidad de tu corazón. Ahí está. No, además no fuiste tú culpable de este acontecimiento, no lo buscaste tú. Entonces, por esta razón nos damos cuenta, ¿verdad?, hablando sobre la virginidad, la castidad, ¿verdad?, que dice que procede del mismo foco de la pureza, pero la virginidad que yo más estimo es la del alma. Entonces, es ahí el secreto de Dios. No cabe duda que cada día, cada momento, el Señor nos sorprende. Entonces, de esta manera nos sorprende ahora. Dice: yo más estimo es la del alma, a la cual acompañan otros dones y frutos de la pureza. Entonces, en este caso, dijo el sacerdote, no perdiste la pureza de corazón. Aparte, iba a tener como un instrumento, digamos, para terminar de purificar y santificar esas virtudes. Entonces le dijo el sacerdote: úsala como medio de purificación. Entonces, ahora sí que yo estoy segura, estoy convencida que, como siempre hemos dicho, así sea más grande el problema, todo problema tiene solución para Dios. Vamos a entrar ahora a lo que es la inocencia. La inocencia. La inocencia dice que es hija de la pureza y hermana del candor, pues la limpieza y la claridad constituyen su ser. Se manifiesta en la sencillez, en la llaneza, en la simplicidad y en la franqueza. Lo que es la dulzura y la bondad son sus atmósferas, y su apoyo dice que es la humildad profundísima, pues su desarrollo y total crecimiento se halla precisamente en el sacrificio y en el dolor. Ahí precisamente se encuentra este crecimiento. También nos habla lo que es la modestia, que dice es su fisonomía, la paz su asiento y la obediencia su descanso. Entonces la modestia es su fisonomía, la paz su asiento y la obediencia su descanso. Entonces hay tantas virtudes, ahora sí, trabajando para un mismo fin, simplemente para trabajar por nuestra santidad. Entonces, la inocencia no es solo de los niños, nos dice, porque siempre tendemos nosotros a decir, ay, que todos los niños son inocentes. Y no es cierto que todos los niños son inocentes. Hay niños ya muy completamente se han ensuciado su mente y su corazón. Entonces, no solamente está la inocencia,
en esos niños. Dice, sino los niños llevan la inocencia impresa en su ser. Mas no hablo yo de esa inocencia. Ya hay almas, aunque pocas, que en la edad madura la conservan todavía. Entonces vemos que no solamente está en este caso en los niños esa inocencia, sino también en muchos de los adultos ya grandes. La inocencia consiste en la limpieza total del alma. En la limpieza total del alma. Ahí reside la inocencia. La inocencia que no se pierde, se conserva intacta y es pura y limpia, santa y perfecta. Esto es la inocencia. Por lo tanto, ¿qué ser podemos encontrar nosotros con esta limpieza, con esta pureza, sino que nada más y nada menos que la Virgen María como nuestra madre? Por eso Dios, ahora sí, la escogió y la eligió para que fuera a ser la madre de su Hijo. Pero vemos también que en este caso todas estas virtudes van a tener siempre sus enemigos que van a estar luchando para derribarlas, para ensuciarlas, para contaminarlas. Y entonces dice que sus enemigos son tantos, Satanás tanto la odia cuanto la puede odiar su negro corazón, porque la inocencia en todo su esplendor es María, la cual jamás en lo más mínimo la empañó. Y Satanás a nadie odia tanto como a María, cuya planta bendita continuamente lo aplasta. Por eso es ese odio, ese rechazo siempre en contra de la Virgen María. Y no le queda más ante su presencia de la Virgen que agachar la cabeza. Precisamente porque él mismo le dice la señora y porque es la señora. Entonces, ¿por qué no cobijarnos bajo el manto de esta gran señora que nos puede ayudar y enseñar a practicar estas virtudes? Nuevamente nos vamos a una pausa, pero regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, vamos a ir ya concluyendo con esta familia de virtudes y que ahorita estamos viendo precisamente la virtud de la inocencia. Entonces decíamos que nada más y nada menos que María, con esa limpieza, con esa pureza, con esa inocencia, con todas las virtudes, precisamente viene a tener esa plenitud Dios en ella. Y que por esta razón decíamos que Satanás la odia, pero al mismo tiempo la respeta y que por esta razón la nombra señora, la señora. Entonces nos dice también que la inocencia, dice, es la tierra más a propósito
para formar el jardín de las virtudes. La inocencia como tierra más a propósito para formar el jardín de las virtudes. En la inocencia crece sin dificultad el árbol de la cruz. La inocencia y el sacrificio se unen de tal apretamiento que nada es capaz de separarlos. Entonces, esa inocencia y ese sacrificio unidos, nada ni nadie los puede separar. También la inocencia unida a lo que es la penitencia y la mortificación forman mi verdadero descanso. Qué importante para nosotros ser hombres y mujeres de penitencia y de mortificación, porque de lo contrario está la inmortificación a todo lo que da. Tenemos por eso que poner en práctica la virtud de la mortificación. Y es una de las virtudes también que le agradan mucho al Señor, porque en ella le estamos demostrando al Señor que queremos ser hombres y mujeres llenos de Dios. Y es entonces cuando Él, ahora sí viendo esta abertura de nuestro corazón, Él viene con todo su poder a ayudarnos a salir adelante en estos propósitos que nosotros tenemos para llegar a la santidad. También vamos a ver, por último, lo que es de esta familia de la pureza, lo que es el candor. ¿Qué es el candor? El candor es una virtud angélica. Nace de la pureza y se alimenta de la inocencia. Y crece y se desarrolla y se fortalece con el sacrificio. Esto es el candor. Cuanto ama mi corazón esta virtud bajada del cielo, de una manera especial para María. En María brilló ese candor de tal manera que las miradas del Eterno Padre se complacían en aquella criatura salida de sus manos con todas sus perfecciones. Entonces, es precisamente en estos corazones limpios, puros, donde decía por ahí en otra de las virtudes que es nuestro corazón es la antesala del cielo, donde puede entrar y salir el Señor cuando Él quiere. Entonces, también en el candor está la sabiduría, porque en él está la humildad. Y la atmósfera del candor está en la humildad. O sea, es ahora sí son eslabones que se van uniendo, en este caso, estas virtudes para ayudarnos a rechazar esos vicios y esas virtudes que tanto tratan y a veces logran separarnos de Dios. Es tan pura la virtud del candor que el menor hábito de vanidad, es tan pura la virtud del candor que el menor hálito de vanidad o de soberbia empaña su brillo y limpieza. Entonces, se conserva en la oscuridad y debajo de la vidriera de la discreción, de la obediencia y el dolor. Se conserva en la oscuridad y debajo de la vidriera de la discreción. Entonces, en este caso, mis hermanos, necesitamos también pedir estas virtudes de pureza, de candor y todas estas virtudes
que nos invita lo que son las virtudes, precisamente como siendo la principal, la pureza. Entonces nos dice también precisamente sobre el candor, nos dice que Él ama muchísimo, dice, a un alma pura y crucificada. El candor es mi descanso y el dolor mi delicia. Por eso al Señor le es tan agradable cuando nosotros ofrecemos esos sacrificios, aún en el dolor, en la cruz, en el sufrimiento, cualquier momento que estamos viviendo y que de alguna manera no nos los manda Él, pero sí nos los permite. Entonces son, ahora sí, ofrendas que nosotros mismos podemos ofrecer a Dios y que Él mismo nos facilita esta ofrenda. También nos dice dolor. Quiero dolor. Tengo sed del sacrificio, de abnegación, de correspondencia, de fidelidad, de vencimiento, de pureza, de obediencia, de sencillez y de otras muchas virtudes que están arrinconadas y no se practican. Tengo hambre, tengo sed, dice el Señor, de estos sacrificios, de esta abnegación, de esta correspondencia de parte de nosotros. Pues dice que las almas se pierden precipitadamente a su eterna perdición porque no hay en ellas sacrificio. El dolor es el preservativo del infierno. Todos aquellos que ofrecemos el dolor y el sufrimiento nos preserva del infierno. La cruz con mi corazón doloroso salvará al mundo y es la llave del paraíso. Se pierde el mundo porque no hay candor, no hay dolor en las almas. La pureza y la cruz son su salvación. Pues el reinado del dolor es indispensable en el mundo, pues que solamente por este camino lloverán gracias y se salvarán las almas. Denme almas puras, pido almas crucificadas, por eso oren, oren, nos dice el Señor. Los enemigos del candor, mis hermanos, son innumerables. Satanás no deja de acechar el candor de 1000 modos para hacerlo caer, o al menos para empeñar su limpieza. Las armas que más frecuentemente usa son el amor mundano y la malicia, para ensuciar ese espejo de la pureza, del candor y de todas estas virtudes. El candor es una de las virtudes que forman un cerco a mi corazón divino, recreándolo con su perfume, pues María poseyó el candor en toda su plenitud. El escudo del candor, el refugio del mismo, es la Eucaristía que haremos virtud. ¡Qué hermosas virtudes! No puedo decir más sino gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor, por toda esta enseñanza que nos concedes descubrir a través de estas virtudes. Queremos, por eso, Señor, en estos momentos poner en tus manos nuestras vidas, depositar en tus manos nuestros corazones y pedirte, sobre todo, Señor, que nos ayudes a ir a ti, Señor, a abandonarnos en ti para poder conocernos a nosotros mismos, para conocer y reconocer en nosotros esos vicios que nos apartan de ti, Señor. Queremos también pedirte las gracias y las bendiciones que necesitamos para poder estar siempre en esa búsqueda de las virtudes. Señor, solamente de tu mano podremos alcanzar
a conocernos y también a amarnos, a aceptarnos como somos y siempre buscar, Señor, la manera de cómo podemos ser más gratos a tus ojos. Queremos pedirte ese espíritu que nos purifique, que nos santifique, que nos transforme en verdaderas ofrendas agradables al Señor. Hoy te damos las gracias, Señor, por tu grandeza, por tu divinidad, por tu majestad, por tu limpieza, por tu pureza, Señor, que siempre nos atrae hacia ti, Señor. Gracias, muchas gracias te damos de todo corazón, y que el Señor, mis hermanos, los bendiga, los guarde y los proteja siempre en el corazón de Jesús. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.